Buenas tardes, queridos estudiantes de física. Hoy vamos a desarrollar un tema importantísimo en la física, que es el movimiento circunferencial, el movimiento circular uniforme y el movimiento uniformemente variado de manera circular. ¿Correcto? Entonces vamos a definir las ecuaciones que gobiernan este fenómeno de la física. Bien, entonces tenemos nosotros acá que estamos haciendo rotar una partícula de manera circular, como el caso de un ventilador, correcto, en los extremos de un ventilador. Vamos a suponer el extremo de un ventilador. Entonces tenemos nosotros que va a describir un arco y va a describir un ángulo y un radio r, que se mantiene lógicamente constante, ¿no? Entonces la velocidad angular se define como la variación del ángulo respecto del tiempo. ¿Cómo varía el ángulo con respecto del tiempo? Despejando entonces, la diferencial del ángulo va a ser igual a W multiplicado por diferencial T, donde W ya dijimos que era la velocidad angular. Vamos a integrar de θ sub 0 a θ, resolviendo, y de acá de T sub 0 a T, resolviendo la integral. Entonces vamos a tener que igual a θ menos θ sub 0 que multiplica a W T menos T sub 0. Para T sub 0 igual a 0, W sub 0 igual a 0. ¿Correcto? Esto se hace 0, esto se hace 0, por consiguiente queda que la velocidad angular va a ser igual a θ dividido entre t. ¿Correcto? Por otro lado, aquí se describe un arco de círculo, Estamos suponiendo que una partícula se está moviendo de aquí a un punto de otro punto de acá del mismo círculo, describiendo un arco. Entonces ese arco viene dado por el ángulo multiplicado por el radio. Si queremos nosotros evaluar cuánto es la velocidad tangencial, diferenciamos el arco respecto al tiempo. Diferenciando el arco respecto al tiempo, entonces va a ser igual va a ser la diferencial de un producto. Entonces va a ser la diferencial del ángulo respecto al tiempo multiplicado por r, más la diferencial del radio respecto al tiempo multiplicado por r. ¿Correcto? Es la derivada de o la diferencial de un producto. Pero el ángulo no varía el radio no varía con el tiempo, se mantiene constante, por consiguiente esto se hace cero, no hay variación. Entonces toda esta parte de la ecuación desarrollada se hace cero, por lo que queda que la diferencial de S respecto de T, que es la velocidad tangencial del movimiento circular uniforme, va a ser igual a la variación del ángulo respecto al tiempo, ya la definimos acá, que era la velocidad angular multiplicada por radio. Una ecuación que nos relaciona la velocidad angular con la velocidad tangencial. ¿Cuál es la velocidad tangencial? La que se mueve tangencialmente al movimiento circular uniforme. ¿Correcto? Entonces, vamos a definir ahora el concepto de la aceleración angular. Aceleración angular en el movimiento uniformemente variado. Entonces es la variación de la velocidad respecto del tiempo. Despejando W, vamos a integrar de W0 a W. Integrando de T sub 0 a T. Resolviendo acá vamos a hacer W menos W sub 0 va a ser alfa por T menos T sub 0. Por consiguiente queda que la aceleración angular viene dada por esta expresión de aquí. Para T igual a 0 me queda que alfa T va a ser W menos W sub 0. Despejando para W, que es la velocidad angular final, va a ser la velocidad angular inicial más alfa, que es la aceleración angular multiplicado por el tiempo, que es la primera ecuación fundamental del movimiento uniformemente variado. ¿Okay? Por otro lado, tenemos que la velocidad angular media va a ser la suma de ambas velocidades, la final más la inicial dividida entre 2. Por consiguiente, el ángulo medio va a ser igual a W barra multiplicado por T, que es la W barra de aquí, ¿correcto? Por otro lado, tenemos que de la ecuación 1, de esta ecuación 1, despejamos T. Si despejamos T, esto lo paso a restar y alfa lo paso a dividir. Queda T. Introducimos aquí en θ. Entonces, W va a ser igual, que lo definimos aquí, W más W sub 0 dividido entre 2, y T va a ser igual a W, que lo despejamos aquí, va a ser igual a W menos W sub 0 dividido entre alfa. Operando esto, centros con centros y extremos con extremos, me queda W cuadrada menos W por W sub 0 más W por W sub 0 menos W sub 0 elevado al cuadrado. Esto con esto se van para tener signos diferentes. Por consiguiente queda que alfa va a ser W cuadrado menos W inicial al cuadrado partido entre 2 alfa. Esto lo paso a multiplicar, ya queda esta expresión fundamental del movimiento circular uniformemente variado, que va a ser igual a W cuadrada, W inicial al cuadrado más 2 alfa teta. Por otro lado, tenemos que llegar a demostrar esta otra ecuación. ¿Cómo la demostramos? Por la velocidad, por el ángulo teta promedio, va a ser la velocidad angular promedio multiplicado por t. Pero la velocidad angular promedio ya la definimos aquí, ¿correcto? Lo metemos acá y operamos.
Pero W final lo tengo de la primera ecuación. W inicial más alfa t. Entonces reemplazo por ese valor. Reemplazo, pero esto es la velocidad angular. La velocidad angular inicial más alfa t. Lo introduzco aquí. Entre este W. Entonces va a ser W sub 0 más alfa t más alfa sub 0 dividido entre 2. Operando. W con W se hace 2W0 más alfa t dividido entre 2. Al ser del 2 un cofactor común, 2 con 2 se cancelan. ¿Y qué queda? Queda que teta va a ser W inicial por tiempo. Este tiempo pasa a multiplicar más un medio de alfa t por t cuadrado. Esta es la tercera ecuación fundamental del movimiento uniformemente, movimiento circular uniformemente variado. ¿Correcto? En síntesis, cuando tenemos movimiento uniformemente variado, acelerado o retardado. Acelerado con signo positivo y retardado con signo negativo. Entonces W va a ser igual a W inicial más alfa t más menos alfa t. Teta va a ser igual a W por 0 por t más menos un medio de alfa t cuadrada, y W cuadrado va a ser W inicial al cuadrado más menos 2 alfa teta, que son las tres ecuaciones fundamentales del movimiento circular uniformemente variado. ¿Correcto? Entonces fíjense ustedes que son ecuaciones fundamentales en la física, en lo que se trata al movimiento circunferencial. Muchísimas gracias, queridos jóvenes.